¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, ante todo, agradezco su presencia y participación en esta charla. Como comentaba Alonso, esta charla va a tener como expositores principales a las doctoras Alessandra Brindani y Catherine Amaro, asociadas senior del área de procesos de selección o contrataciones con el Estado del Estudio Muñiz. Mi participación o entiéndase inclusive interrupción en algunos casos, será para llamar la atención o de repente poner mayor énfasis en algunos aspectos que consideramos importantes, detenernos un poquito más por la trascendencia del cambio o por la trascendencia para la ejecución de los contratos o los procesos de selección en los que forman parte nuestros clientes, que bueno, son ustedes. Esta charla, a diferencia de la que tuvimos hace meses atrás cuando se publicó la Ley de Contrataciones del Estado, donde tratamos de resumir los cambios en dicha norma, más bien lo que contiene es determinados puntos importantes en la normativa de contrataciones. No tiene por finalidad eh, citar o describir todos los cambios, sino simplemente referirnos de manera puntual a determinadas instituciones, a determinados aspectos que han sido modificados en la normativa de contrataciones que consideramos de singular importancia que todos los tengamos en cuenta. Y en esta exposición también abordaremos la manera como han sido tratados en el proyecto de reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que como sabemos, y su nombre lo dice, es un proyecto aún, es decir, todavía no es la norma definitiva, pero que sabemos que esta norma, en principio, si acaso sea modificada por todos los comentarios y aportes que recibió, va a mantenerse en un 90% o más de la norma inicial. Entonces, eso nos permite en esta exposición no solo incluir los aspectos que fueron modificados en la Ley de Contrataciones del Estado, sino también ir advirtiendo cómo esto se va regulando de una manera un poco más extensa y precisa en el proyecto de reglamento que luego se convertirá en el reglamento definitivo. Bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la doctora Alessandra Brindani. Alessandra, te Gracias, escuchamos. Gracias. Carlos. Gracias, Carlos. Vamos a ver la lámina que está proyectando Katherine. Bueno, ante todo, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Como lo mencionaba Carlos, vamos a repasar los cambios más relevantes que nos trae la Ley General de Contrataciones Públicas y algunas precisiones sobre las novedades del proyecto de reglamento que, como bien lo decía Carlos, si bien es un proyecto al momento y está en la etapa de revisión de las observaciones que hemos presentado los interesados, en buena cuenta el grueso de este probablemente se vaya a mantener. Entonces, vamos con la primera lámina, Kat, por favor. Esa, gracias. Bueno, una de ¿Me las confirmas y visualizas la pantalla? Sí, sí, perfecto. correcto, gracias, Katy. Una de las principales innovaciones de la ley y el reglamento es la ficha única de proveedores. Esta ficha, o bueno, por sus siglas, la FU. Esta ficha toma esencial relevancia toda vez que recoge, entre otros datos, información de los proveedores y sus integrantes, y será además fuente de consulta de las entidades. Dentro de esta información, como podrán ver en los 3 bullets que almacenará la ficha única de proveedores, se encuentran los datos generales de los proveedores, sus accionistas y representantes. Esta información va a provenir de la base de datos administrada por el OSE, que es actualmente el OCE, y también va a provenir de fuentes externas a través de la interoperabilidad de entidades. Llámese, va a provenir de SUNARP, de entidades como SUNAT, como actualmente también se hace. Entonces, al contener este tipo de información, las entidades podrán determinar la configuración de impedimentos para contratar con el Estado que tengan los proveedores, ya sea por la vinculación con otras empresas, por razón de parentesco, por sus representantes, etcétera. Por eso es que es sumamente importante que ustedes como proveedores tengan presente la inmediatez en la actualización de la información que figura tanto en el RNP como la información que tengamos registrada ante otras entidades. Muchas veces en la práctica nos pasa
que la información ante SUNAT o ante registros públicos no se actualiza con la debida inmediatez, pero a consecuencia de esta interoperabilidad con la que va a funcionar la ficha única de proveedor conectándose con estas instituciones, necesitamos tener garantizado que esta información se encuentre al día inmediatamente después de realizado el cambio, ¿no? Para que no vayan a contar con información que ya no esté vigente y que puede ocasionarle problemas o contingencias a la empresa. Finalmente, dentro de la FUC también se va a encontrar la información histórica de los proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar información sobre los contratos que haya suscrito la empresa con entidades del Estado, pero incluso con empresas privadas también. Los procedimientos de selección en los que hubiera participado, las penalidades o sanciones que se le hubieran aplicado, entre otras. A raíz de esto, la norma ha establecido que las entidades no puedan exigir información al proveedor que ya conste en la ficha única de proveedor. Esto se determina, entendemos que el legislador lo ha previsto así, para darle una suerte de facilidad a los postores en los procedimientos de selección y que sea la entidad la que tenga que revisar la ficha única de proveedor para poder evaluar los requisitos de calificación o los factores de evaluación. Sin embargo, consideramos que esto puede resultar contraproducente, toda vez que se perdería incluso el foco sobre lo que el postor realmente quiere utilizar para cada caso concreto. Es decir, la entidad entraría a revisar en la FUC las 100 o X contrataciones que pueda tener un proveedor, cuando realmente este proveedor, para determinado procedimiento de selección en el que está participando, quisiera simplemente que se revisen 10 contrataciones en específico, que son las que convenientemente le van a favorecer en ese procedimiento de selección. Entonces, consideramos y somos de opinión, lo hemos formulado como una observación en la etapa respectiva, que esto podría generar mayores conflictos. Otro de los conflictos o contingencias que podría generar es que el reglamento ha establecido que los proveedores sean los responsables de solicitar la corrección, la modificación, la exclusión o la inclusión de la información en la FUC y en las fuentes externas de la cual se va a alimentar la FUC. Entonces, ¿por qué esto podría generar una contingencia? Porque no se ha regulado cuál es el procedimiento, los plazos para que la entidad responda, y eso tampoco es algo que va a depender de la ley de contrataciones públicas, ya que, como lo mencionábamos, también se va a nutrir de fuentes externas que tienen sus propios procedimientos. Entonces, allí notamos que puede ocasionar algunos problemas. La siguiente lámina, por favor, Katy. Y si me permites un segundo nomás, Alessandra, es importante tener nota de lo siguiente. Actualmente ya hay una ficha única de proveedor, solo que esta ficha única no se encuentra regulada en la ley actual de contrataciones del Estado. Sí, en cambio, está regulada en el nuevo reglamento y en la ley de contrataciones del Estado, que entrará en vigencia, calculamos, a finales de marzo del próximo año. Si bien es cierto, actualmente esta ficha única, al no estar regulada en la norma actual vigente, no trae consecuencias directas, sí es importante que revisemos la misma todos con nuestro RUC y de esa manera podamos ir verificando si la información está o no actualizada. Solamente ponemos un ejemplo. Podría ser el caso que alguno de los integrantes de la empresa, llámese accionista, apoderado, representante, tenga algún familiar en una institución del Estado. Y eso lo que va a reportar en la ficha única de proveedor es una alerta de posible impedimento o de impedimento para contratar con el Estado, con esa entidad o incluso con todo el Estado, dependiendo del cargo desempeñado por el familiar. En consecuencia, imaginemos que esa alerta ya la podamos detectar desde este momento, nos ayudará a tener cuidado en no presentar propuestas en aquellas instituciones donde tengamos impedimento para contratar. O si es que este familiar o este funcionario ya no trabajase en la compañía, ya no tuviese la condición de apoderado, representante o cualquier otro cargo dentro de la compañía, también reportar el cambio para que de esa forma no se genere el impedimento, o mejor dicho, para que de esa forma el impedimento quede superado. Porque si el apoderado
cuyo familiar está en el Estado sale de nuestra compañía y no hacemos el cambio, tanto a nivel de registros públicos como a nivel del Registro Nacional de Proveedores, el RNP, entonces se va a seguir reflejando el impedimento. Es algo que yo sí sugiero, y por eso Alessandra ha puesto mucho énfasis en este tema, pongámonos a trabajar desde este momento, revisando la ficha, revisando la información del RNP. No esperemos a que entre en vigencia la nueva ley y el reglamento para hacerlo, porque en ese momento sí va a haber consecuencias directas en los procesos. Era todo. Gracias, Ale. Listo, gracias a ti, Carlos. La siguiente lámina, por favor, Katy. Listo, muchas gracias. Bueno, otra de las novedades que nos trae la nueva ley son los tipos de procedimiento de selección, ya que grosso modo ha dividido los procedimientos de selección competitivos en tres categorías, las cuales a su vez tienen un desglose de procedimientos de selección específicos que están listados más bien en el proyecto de reglamento. De todas maneras, creemos que esto se va a mantener, por eso lo estamos repasando ya en esta presentación. En el caso de la licitación pública, por ejemplo, tenemos que, bueno, grosso modo también se han dividido entre los tipos de licitación pública aplicados para los bienes, para la contratación de obras y las licitaciones públicas especiales para los mecanismos, los MDA. En el caso de las licitaciones públicas que van a aplicar para bienes, a su vez hay una clasificación, que es la LP para bienes en general, digamos, la común. Luego tenemos la licitación pública para bienes especializados, que van a ser bienes de alta complejidad. Y tenemos una en la que me gustaría puntualizar, que es lo que actualmente conoceríamos como una adjudicación simplificada, pero con esta nueva ley se va a llamar licitación pública abreviada. Y va a depender, como actualmente, del monto de la contratación, pero también va a aplicar para la contratación de bienes para la reconstrucción o rehabilitación post-emergencia. Esto es importante, luego vamos a hacer la acotación en la siguiente lámina, pero este procedimiento específico está pensado para estos casos o para estos supuestos. Asimismo, tenemos un nuevo procedimiento de selección que va a ser totalmente novedoso e innovador, que es la licitación pública con diálogo competitivo, que también aplica para bienes sofisticados. ¿Y por qué es novedoso? Porque actualmente sabemos que los proveedores simplemente presentan la oferta o los postores presentan la oferta y no hay posibilidad de que haya algún tipo de coordinación durante el procedimiento con la entidad para mejorar la propuesta o para modificar alguna característica, lo que sí se va a poder realizar ahora con esta nueva norma. Dentro de la categoría de obras tenemos también la licitación pública para la contratación de obras en general, la licitación pública abreviada para obras, que más o menos va a seguir la misma línea que en el caso de la licitación pública abreviada para bienes, las obras con precalificación, la licitación pública para obras con negociación, algo nuevamente bastante novedoso, y las obras con diálogo competitivo. Y luego las licitaciones públicas especiales para MDA, que es un mecanismo de contratación muy especial e innovador que también vamos a ver en las láminas siguientes. En el caso de concurso público, también tenemos una categorización, el concurso público general que conocemos por antonomasia, el abreviado, que lo mismo que para la licitación estaría reemplazando a la adjudicación simplificada, y para el caso de las consultorías de obra, tenemos la de consultoría general, la abreviada. En este caso sí que se contempla también un concurso público con precalificación. Katy, perdón, ¿has dejado de compartir? Disculpa, ¿y me confirmas, por favor? Sí. Ya, ahora la puedo ver, gracias. Bueno, les decía, para el caso de la consultoría, tenemos estas modalidades para contratar, o bueno, para el concurso público con precalificación, y para proyectos arquitectónicos y urbanísticos también tendrá un procedimiento particular. Luego el concurso público con diálogo competitivo y aquel concurso público que le aplique a las contrataciones de expertos y gerentes de proyectos, que también es una novedad. En cuanto a la categoría de modalidades mixtas, es donde se va a incorporar a la subasta inversa electrónica. Sigue existiendo, pero está dentro de esta categorización.
Y tenemos otras categorías nuevas que son la compra pública precomercial, que va a ser para contrataciones de soluciones innovadoras, está destinada para determinadas entidades en específico, lo vamos a desarrollar más adelante también. La Asociación para la Innovación, que sigue el mismo criterio, y la comparación de precios, que actualmente también se encuentra regulada en la norma que tenemos vigente, va a ser con una participación con lista cerrada, es decir, mediante invitación. La siguiente lámina, por favor, Kat. Gracias. En este caso, con respecto al procedimiento de selección no competitivo, realmente no hay mucha novedad. Se le va a denominar mecanismo por excepción, pero realmente es lo que conocemos en el momento actual como la contratación directa y lo que anteriormente fue la exoneración. Las causales, como saben, son causales de excepción y por supuestos específicos, dentro de las cuales se encuentra la causal de proveedor único, la de situación de emergencia, situación de desabastecimiento, la contratación de servicios personalísimos prestados por personas naturales, entre otros, con la particularidad de que ahora sí se hace una acotación en la contratación por la causal de situación de emergencia. En este caso, se establece que solo va a aplicar la situación de emergencia o la contratación por mecanismo de excepción por la causal de situación de emergencia cuando la situación de emergencia ocurra efectivamente o cuando haya una inminencia de su ocurrencia. En aquellos casos en los que se quiera contratar para realizar rehabilitaciones post-emergencia, siempre que se haya realizado dentro de un año de ocurrida la emergencia. Entonces, en la lámina anterior teníamos esta precisión de que va a haber licitaciones públicas abreviadas, que son las que se van a aplicar para las reconstrucciones de situaciones de emergencia que excedan este plazo. Siguiente lámina, por favor, Katy. Bueno, lo que sí resulta novedoso son estos nuevos tipos de contratación que les iba mencionando también en las láminas anteriores, que son la compra pública de innovación y los acuerdos mediante mecanismos diferenciados de adquisición, que son los que llamaba hace rato MDA. Estas modalidades no están previstas para la contratación de cualquier bien o de cualquier servicio y tampoco para que lo utilicen cualquier entidad del Estado. En el caso de la compra pública de innovación, o CPI por sus siglas, a esta es a la que le van a aplicar estas modalidades mixtas de procedimiento de selección, como son la compra pública precomercial, que va a tener sus particularidades, y la Asociación para la Innovación. Y pueden ser utilizadas particularmente por ministerios, sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos a estos ministerios y por universidades públicas. ¿Por qué? Porque tienen como finalidad la contratación de bienes, servicios u obras innovadoras que tengan como soporte actividades de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, por la naturaleza de este objeto contractual, de estos bienes, servicios u obras, que es la de investigación, desarrollo e innovación, son estas las entidades competentes para que puedan realizar estas compras. El otro mecanismo novedoso, que es el MDA o los mecanismos diferenciados de adquisición, están pensados más bien para el sector salud. ¿Por qué? Porque el objeto de estos acuerdos va a ser contratar tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, oncológicas o de alto costo, o para la contratación de tecnologías sanitarias innovadoras. Entonces, ¿quiénes van a poder contratar? MINSA, ESalud y las entidades de sanidad de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Estos mecanismos diferenciados de adquisición van a ser de tres tipos: los de acuerdos de tipo financiero, los acuerdos de riesgo compartido y los acuerdos híbridos. Aquí solo están mencionados de manera general para comentarles este que es uno de los cambios más relevantes, pero sí quería hacer la precisión de que resulta favorable para las entidades porque, bueno, es un cambio que se viene empujando desde hace varios años, ya finalmente se ha concretado y la finalidad era que las entidades del sector salud pudieran tener herramientas de negociación con los proveedores que les permitan atender estas necesidades tan particulares, que ojo, no es para que compren cualquier tipo de tratamiento, sino como lo dice la norma, específicamente para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, oncológicas y de alto costo, que como sabemos son de
de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, sí que traslada un poco el riesgo a los proveedores, se busca generar la innovación, contratar mejores tecnologías, que la entidad pueda tener beneficios, por allí que los acuerdos de tipo financiero van a ser, por ejemplo, que me empiecen, o sea, a mi entidad me empiecen a cobrar a partir de determinado número de consumo, o que de repente me cobren hasta determinado número de consumo y luego ya no me cobren por el excedente. Van a haber figuras que no han sido contempladas ni en la norma actual ni en normas anteriores. Siguiente lámina, por favor, Kat. Bueno, ya pasando a los medios de impugnación, que como saben el recurso que tenemos es la apelación, las principales novedades son que se ha reducido el monto de la garantía, lo que es sumamente importante para nosotros como proveedores cuando queremos impugnar, del 3% del valor estimado a el 0,5% del valor estimado o de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que se decide impugnar, lo que va a permitir que tengamos un poco más de holgura al momento de decidir si apelamos o no. Por otro lado, la garantía no podrá ser mayor a 50 UITs, el tope actual es hasta 300 UITs y bueno, 25 UITs en el caso de las MIPES. Siguiente lámina, por favor, Katy. Ya pasando a la ejecución del contrato, bueno, el perfeccionamiento y a la ejecución del contrato, uno de los principales cambios es que ahora sí se prevé una condición previa para la firma del contrato que va a tener que verificar la entidad, la cual es si es que el proveedor tiene multas impagas o no. Actualmente esa no es una condición para que un proveedor no pueda firmar el contrato. En el caso de que la entidad verifique que este proveedor sí tiene multas, se debe incorporar una cláusula de compromiso de pago de la multa en el contrato. Es decir, tampoco va a evitar que el contratista, que el proveedor adjudicado suscriba su contrato, pero sí que lo van a comprometer a que a que pague esta multa que tiene pendiente. En caso de que no lo realice, la multa se cobrará mediante la retención. Siguiente lámina, por favor, Katy. Bueno, luego tenemos esta otra novedad que son los tipos de contrato, los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, que de hecho existen actualmente y seguro muchos de ustedes ya los conocen. Aplican para los casos de consultoría de obra, ejecución de obra y gestión de instalaciones, pero ahora están contemplados dentro de la normativa de contrataciones públicas. En la ley de contrataciones del Estado que tenemos actualmente vigente no se contempla, por eso es que digamos, este tipo de ejecución se veía con normas especiales, ahora va a estar dentro del alcance de la Ley General de Contrataciones Públicas. Son modelos básicamente creados por organizaciones internacionales del sector construcción. La idea es que apliquen, bueno, valga la redundancia, es estandarizar las condiciones de este tipo de contratos, ¿no? Para fomentar una mayor pluralidad de proveedores, porque muchas veces los proveedores extranjeros con la norma actual se sienten un poco limitados de incursionar en nuestro mercado debido a la aplicación o a las restricciones de la normativa eh, nacional y prefieren estos contratos estandarizados internacionales que ya tienen cláusulas tipo y que son o brindan mayores garantías para el ejecutor. Estos contratos van a poder modificarse de acuerdo con los términos que se acuerden por las partes y, bueno, no le van a aplicar las reglas de aprobación de adicionales establecidos en la ley porque, nuevamente, son contratos que ya vienen estandarizados, entonces no podrían aplicarle estas condiciones que son locales. Sus adicionales tendrán un límite máximo de hasta el 50% del valor del presupuesto consignado en el expediente aprobado o del monto del contrato de obra. Siguiente lámina, por favor, Kat. Solo quisiera hacer un comentario muy breve, Ale, si me Ujú. permites. Sí, Gracias. claro. Bueno, no estamos en contra de que se utilicen modelos contractuales importados de otros países. De hecho, es lo que hacen otros países vecinos a nosotros y que en realidad ya se ha venido utilizando también en el Perú, no en los contratos en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, sino en otros contratos, como los contratos de gobierno a gobierno, que ya han venido utilizando este tipo de modelos contractuales.
lo que a mí me preocupa es que eh, muchas veces en la traducción que se hace de estos contratos al idioma castellano se pierde algún sentido en las palabras. Y eso hace que cuando uno revisa, y seguramente ustedes o algunos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar, por ejemplo, bases de organismos internacionales, ¿no? O sea, que también nosotros las revisamos y asesoramos dentro del estudio. Estos organismos internacionales como el BID o en algún momento el PNUD, etcétera, que utilizan sus bases estándar y también sus modelos contractuales estándar, una de las dificultades que encontramos es que en la traducción que se hace del idioma original, normalmente inglés, al castellano, a veces no es tan fiel a lo que se ha querido decir en el idioma original y en nuestro idioma genera cierta confusión, no se entiende de manera clara y precisa cuál es el alcance. Eso es lo que me preocuparía que ocurra en este tipo de contratos que evidentemente son traducidos al castellano, pero que no necesariamente son interpretados al castellano. Esa es, digamos, lo que a mí me preocupa en ese lado. Pero esto está enfocado, como les decía Alessandra, para el sector construcción. Gracias. A ti, Carlos. Gracias, Kat. Sí, justo. Bueno, otra de las innovaciones o cambios que incorpora esta nueva ley radica en las garantías que se van a entregar, ya sea para el adelanto, la garantía de fiel cumplimiento o la de prestaciones accesorias. Por ejemplo, se está incorporando al contrato de seguro como una nueva garantía, lo que actualmente no está contemplado. Y por otro lado, se está ampliando el alcance del fideicomiso para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, cuando actualmente sí que está previsto el fideicomiso, pero solo para el adelanto en las obras, ¿no? Sí que la elección de este tipo de garantías va a tener que ser comunicado por el postor y además se va a permitir que esta garantía se entregue hasta 20 días hábiles después de que se suscriba el contrato, ya que se tiene que constituir el fideicomiso y pues tiene una naturaleza muy particular. Eliminado, por otro lado, la póliza de caución como garantía de fiel cumplimiento del contrato, de manera que para fines ilustrativos o de esquema hemos incorporado estas figuras para que puedan entender que para el adelanto, con esta nueva legislación, se va a prever la garantía de contrato de seguro, la carta fianza o el fideicomiso a elección del proveedor. Para el fiel cumplimiento vamos a tener 4 alternativas: el contrato de seguro, que es esta incorporación que les comentaba, la carta fianza, perdón, el fideicomiso y la retención, que actualmente también está prevista. Y para el caso de las prestaciones accesorias, el contrato de seguro, la carta fianza y la retención. Evidentemente, para la retención se tienen que cumplir determinados requisitos que están contemplados también en la legislación actual, pero sí que con respecto a la cuantía se ha modificado esta y el reglamento, o bueno, el proyecto de reglamento establece que la retención va a ser aplicable únicamente cuando, en el caso de bienes o servicios, el monto del contrato sea de hasta 480.000 soles y para el caso de obras hasta 5 millones de soles. La retención se va a poder aplicar a procedimientos iniciados antes de la vigencia de la ley, siempre que lo que esté pendiente sea la adjudicación de la buena pro o hasta el día siguiente de su consentimiento. Entonces se está dando esta chance. Siguiente lámina, por favor, Kat. Bueno, con relación a la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección o nulidad del procedimiento de selección en sí mismo, actualmente está previsto que se tengan que configurar cualquiera de las causales que vemos al lado izquierdo de la lámina. Esto es, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, cuando contravengan normas legales o cuando contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales. Se podría entender que son supuestos o causales específicas. Sin embargo, ahora con la modificación, la primera causal que se establece es cuando se advierte un vicio trascendente que se considere que pudiera afectar la finalidad de la contratación. Esta causal es un poco más abierta, un poco más interpretativa, a criterio de la entidad, pero evidentemente, como en los procedimientos que ya conocemos, cuando la entidad está considerando declarar una nulidad,
va a tener que darle esto por disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la oportunidad de pronunciarse al administrado, en este caso al postor adjudicado o a los participantes, para que puedan expresar su opinión sobre la causal de nulidad, ¿no? Y la segunda causal es cuando se verifique que el adjudicatario está impedido para contratar con el Estado. Si se advirtiera otros vicios luego del otorgamiento de la buena pro, esto no va a generar inmediatamente que la entidad no suscriba el contrato, sino que va a quedar también a discreción de la entidad sustentar por qué tiene la necesidad de que, pese a que existe este vicio, tenga que contratar con el postor adjudicado. Siguiente lámina, por favor, Katy. Bueno, ya llegamos a la parte final de mi sección, digamos, y está referida, y acá quería puntualizar algunos cambios trascendentes sobre las modalidades, la modificación y la resolución del contrato. Actualmente, la modificación del contrato está sujeta a las causales específicas que establezcan la ley y el reglamento, y son causales realmente muy especiales. Por ejemplo, cuando se trate de adicionales, cuando se trate de la aprobación de ampliación de plazo, entre otras. Y por ahí que la más flexible es cuando ocurre un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que además no sea imputable a las partes y que se demuestre que está afectando a la ejecución del contrato. Pero sobre todo que sea no imputable a las partes, lo que a veces es difícil de sustentar. Sin embargo, con la nueva legislación se va a permitir que el contrato pueda ser modificado por acuerdo de las partes. Entonces, esto sí que va a permitir a las empresas que puedan tener una llegada de negociación con las entidades. Evidentemente va a estar sujeta a que estas entidades también tengan la apertura para modificar el contrato, pero consideramos que es súper importante porque flexibiliza que se puedan dar algunos cambios muchas veces necesarios para que podamos continuar ejecutando. De otro lado, se han agregado supuestos de resolución de contrato, tales como el incumplimiento de la cláusula anticorrupción, la ocurrencia de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato. Esto quiere decir que ahora se van a establecer causas específicas en el contrato, o sea, que contemplen supuestos de resolución. Y bueno, la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. Ahora, el reglamento, este es un cambio que incorpora el reglamento con relación a las penalidades, establece, ustedes seguramente recordarán que para el cálculo, porque muchas veces se hace un poco problemático el determinar cómo calculo la penalidad aplicando esta fórmula que establece la norma. Bueno, para reemplazar las variables que establece esta fórmula que se encuentra en el reglamento, la norma dice que el monto y el plazo se refieren actualmente, en la norma vigente, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse. Y que por ahí que si establece el contrato, o si el contrato, perdón, prevé prestaciones de ejecución periódica o continua o prestaciones parciales, pues se va a considerar el monto y plazo de esta prestación parcial en la medida que sea determinable o cuantificable. La modificación que podría pasar desapercibida, pero que es importante, es que ahora se establece que este monto o plazo se van a referir al monto del contrato vigente del ítem que debió ejecutarse o en caso de que estos involucren entregables cuantificables al monto y plazo de este entregable. ¿Por qué es relevante y no debería pasar desapercibido? Porque seguramente muchos de los que están participando en este webinar tienen contratos de ejecución de prestación de bienes, de ejecución periódica, en la que comúnmente se pactan 2 entregas mensuales, por poner un ejemplo, pero en cada entrega mensual hay que realizar el internamiento de los bienes en más de una unidad ejecutora o en más de una sede. Generalmente para la entrega de medicamentos, voy a hablar de un supuesto muy específico. Cuando se genera el retraso en la entrega de los bienes para una de estas sedes, con la norma actualmente vigente, la cuantía que se debe utilizar para reemplazar los factores de monto y plazo corresponden a la entrega del mes. Es decir, yo me puedo haber demorado en entregar los bienes a una red, a un hospital,
pero si la entrega del mes estaba contemplada para 10 hospitales, la cuantía que se va a tomar como referencia para el monto y plazo va a ser con respecto a los 10 hospitales y no solo con respecto al hospital en el que me demoré. Así es como actualmente se aplica. Sin embargo, ahora utilizando este término de entregables, sí que el cálculo deberá obedecer a la prestación específica que se retrasó. Es decir, en el ejemplo que les estaba dando, deberá utilizarse solo el monto y el plazo que correspondan a la orden de compra del hospital en el que me retrasé en la entrega. Me parece a mí que es bastante importante y seguramente ahí Carlos hará alguna precisión. Sí, por Y bueno, favor, Alessandra, sí, gracias. De hecho, recientemente, a ver, desde siempre, cuando se ha pactado un contrato de ejecución de duración, que es para llamarlo de manera general, que contenga varias prestaciones que se dan a lo largo del tiempo, puede ser un año, 2 años, con entregables mensuales. En esos casos se tomaba como monto y como plazo al correspondiente a cada prestación de cada mes, como les comentaba Alessandra. Pero para decirlo de manera fácil y sencilla, al monto y al plazo de cada mes, por completo. ¿No? O sea, si en ese mes habían varias entregas, era el monto completo. Hace poco, sin embargo, en un pronunciamiento que compartió justamente un cliente como ustedes, pudimos ver que el OCE consideró, ya hizo un cambio, ojo, de interpretación, porque ya consideraba a raíz de unas consultas que fueron formuladas por un proveedor, que se considere al monto de la pecosa inclusive, o de la orden de compra, si es que hay varias órdenes de compras en cada entrega. De hecho, con el cliente nuestra recomendación ha sido que cuando tengamos esos contratos, y ojo que esta nueva ley y el nuevo reglamento van a entrar en vigencia, como les decía hace un momento, muy probablemente a finales de marzo del próximo año, o sea, falta todavía 5 meses. Eh, por tanto, en estos 5 meses que tenemos de aquí hasta la entrada en vigencia de la nueva norma, una de las sugerencias y que la recomendamos en este momento es que cuando ustedes tengan contratos en los que vayan a haber varias entregas mensuales, pero dentro de estas entregas mensuales se establezcan a su vez varias entregas en distintos puntos de Lima o del país en general, nuestra recomendación es consultarle a la entidad citando este pronunciamiento porque el pronunciamiento se aplica, digamos, para el caso concreto, nada más, ¿no? No es de aplicación general. Entonces, solicitándole que confirme que se va a considerar como monto y plazo el correspondiente a la pecosa o a la orden de compra de cada una de las entregas en cada punto de destino. Creo que esto es importante y va de la mano con esta nueva regulación que esboza el reglamento. Es importante que lo pongamos porque eventualmente nos puede favorecer porque si tenemos un monto menor en el cálculo de la penalidad, evidentemente la penalidad se va a reducir. Eso está claro. El problema, sin embargo, porque todo cambio tiene su parte buena y también su parte mala, es que si bien es cierto, se puede reducir el retraso. Voy a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que tengamos que hacer la entrega en mensual, todos los meses, durante un año, 12 entregas al año, y cada entrega tiene que ser distribuida una en Lima, otra en Piura, otra en Arequipa, otra en Trujillo y otra en Ica, para hacerlo fácil. Y si yo solo me atrasé en la entrega de Ica, entonces me deberían considerar el monto de acuerdo a esta regulación que les explicaba Alessandra y de acuerdo a este criterio nuevo que no lo habíamos visto antes del pronunciamiento del OCE, solo el monto y el plazo correspondiente a la entrega de Ica, nada más. El tema es que actualmente, lo bueno es eso, ¿no? Que al ser un monto menor se reduce también el cálculo de la penalidad, pero el problema es que si nos atrasamos en varias, Ica, Arequipa, imaginemos Piura,
me van a aplicar las penalidades tanto por el retraso en Ica como por Piura y como por Arequipa, cosa que actualmente no pasaba, porque si actualmente yo retrasaba, en el mismo ejemplo, en Ica, en Arequipa y en Piura, consideraban consideraban como monto el total, como consideraban el monto total, solamente consideraban el máximo, o sea, se calculaba la penalidad diaria y se multiplicaba por el máximo días de atraso. Es decir, si en Ica me retrasé 2 días, en Piura me retrasé 3 y en Arequipa me retrasé 4, no es que me iban a aplicar la penalidad de 2 días de Ica, de 3 de Piura y de 4 de Arequipa. No, me aplicaban por 4. Entonces, si bien es cierto, como les decía, tiene parte buena y parte mala. La parte buena es que si yo solo me atraso en un punto de entrega, la penalidad va a ser reducida, claramente. Pero si me atraso en varias, no necesariamente, porque va a tener un efecto multiplicador, ¿no? 2 días en mi ejemplo de Ica, 3 días en Piura, 4 días en Arequipa. Y eso podría generar que me estén terminando por penalizar por duplicado. Y eso era la razón por la cual el OCE siempre interpretó que en este caso de prestaciones continuadas o periódicas, se considere como monto total un solo monto y como retraso el máximo de número de días en la entrega de ese mes. Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo queda, porque esto está a nivel de reglamento. Pero en todo caso, en concreto, nuestra recomendación actual es eh, cuando, digamos, para evitar estas dificultades de ver si es que me van a considerar el monto total de la entrega de todas las órdenes de compra del mes o solo la correspondiente al punto de destino, mejor consultémonos porque es muy probable con este nuevo criterio del OCE que la entidad indique que solo se va a considerar como monto y plazo, obviamente, el correspondiente a esa entrega en cada punto de destino, con lo cual, en principio, la penalidad se va a reducir, en principio, pero se puede multiplicar si es que hay retraso en varios puntos de entrega. Eso era todo, Alessandra, gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, como segundo y último cambio importante que incorpora el reglamento también con relación a la aplicación de penalidades, es que ahora la suma de la aplicación de la penalidad por mora y de otras penalidades es la que no debe exceder el 10% del monto del contrato vigente o del ítem respectivo. Porque es un cambio importante, porque actualmente la norma, si bien establece que el monto máximo de penalidad que podrá aplicársele al contratista es el 10% del monto del contrato o del ítem respectivo, este 10% se va a calcular, por un lado, para las penalidades por mora y a su vez un 10% tope para las otras penalidades. Quiere decir que en total el monto máximo de penalidad que se le podría aplicar a un contratista sería del 20% del monto del contrato, 10% tope por penalidad por mora y 10% tope por otras penalidades. Ahora el monto máximo va a ser el 10% del contrato considerando la sumatoria de ambas penalidades. Esto también tiene, como decía Carlos, estos cambios tienen el lado bueno y el lado malo. Entonces, el lado bueno sería que no van a poder aplicarme el 20% del contrato como monto máximo de penalidad, pero el lado malo sería que también puedo llegar más rápido al tope que va a habilitar a la entidad a que me resuelva el contrato, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso al momento de incurrir en demoras o al momento de verificar en las bases que se están contemplando otras penalidades. ¿Por qué? Porque en el caso de incurrir en demoras, siempre recomendamos que se presenten las solicitudes de ampliación de plazo dentro del plazo que establece la norma, adjuntando las pruebas correspondientes. Cuando se encuentran en la situación de retraso, documentar el hecho que le genera el retraso con la mayor cantidad de pruebas posibles, con miras a presentar su solicitud de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque pasa también en nuestra consultoría cotidiana que algunos clientes tienen entendido que luego pueden voltear con la entidad a reclamarle cuando la entidad le ha aplicado una penalidad. Y esto no es algo que esté previsto como un procedimiento en la norma actual ni en la norma que va a entrar en vigencia. Si es que me aplican una penalidad, yo no he pedido una ampliación de plazo y me aplican una penalidad pensando que luego la voy a poder reclamar,
la tendría que reclamar, sí, pero en la vía de conciliación o de arbitraje, lo que evidentemente nos hace incurrir en costos, en mayores contingencias, en mayores riesgos, en una inversión mayor de recursos con el tiempo que dura un arbitraje, como saben. Entonces, esa sería una de las recomendaciones ya para terminar mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo voy a tratar dos temas que son muy recurrentes en la consultoría cotidiana y seguramente en el régimen en general de materia de contrataciones del Estado. El primero de ellos está asociado al tema de la solución de controversias y a los plazos de caducidad que se contemplan en la ley. El segundo tema está vinculado al régimen de infracciones y sanciones, esta vez llamando la atención a aquellos contratos menores a 8 UITs y el régimen general, por así decirlo, aquellos contratos o contrataciones que derivan de los procedimientos que conocemos como la licitación pública, el concurso público, entre otros. Pues bien, las novedades relacionadas a los medios de solución de controversias se han mantenido. Sabemos que son la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, esta vez que también se va a enfocar en la prevención de las disputas. Por ello el nombre de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que no solamente ahora será aplicable en los contratos de obra, como viene siendo el caso actualmente, sino además también a los contratos de suministro de bienes. ¿Ello por qué? Porque definitivamente este tipo de contratos son de duración prolongada. Entonces, lo que va a pretender o lo que pretenderá la nueva ley de contrataciones es que la solución de cualquier controversia que vaya suscitando durante la ejecución del contrato se resuelva de forma preventiva durante su ejecución. Pues bien, otra de las novedades en esta materia particularmente está Discúlpame asociado al tema. un segundito nomás, Catherine, por favor, disculpa la interrupción. Este cambio, al igual como otros cambios, no siempre en todos, pero sí en muchos, tiene, como les veníamos diciendo también con Alessandra, su parte buena y su parte mala, ¿no? Evidentemente, el prever la figura de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que actualmente es solo Junta de Resolución de Disputas, para los contratos de suministro, tiene la parte buena que va a ayudar a solucionar las controversias dentro del contrato y tratar de evitar que se llegue al extremo de acudir a un arbitraje que es más costoso y más largo. Ello no impide, sin embargo, que si las partes no están de acuerdo, igual se lleve a cabo un arbitraje posteriormente, es decir, no garantiza necesariamente que no hayan arbitrajes. Pero también es cierto que esto va a generar un mayor costo, porque la Junta de Resolución de Disputas o Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como la denominarían ahora, genera un costo que tiene que asumir tanto la entidad contratante como el proveedor. Entonces, esa es la parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo no he logrado detectar que se establezca un monto mínimo del contrato para la aplicación de estas juntas en los contratos de suministro, pero debería haberlo, porque evidentemente un contrato de suministro chiquito con junta de resolución, de prevención y resolución de disputas, me parecería que es medio desproporcionado, medio oneroso. Eso era todo, Katy. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, en efecto. Pues bien, de otro lado, respecto del arbitraje, actualmente sabemos que ante la falta de elección del tipo de arbitraje, es decir, si es que en los contratos no se considera un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional, la ley actualmente señala que de manera supletoria las partes se someterán a un arbitraje institucional. Y solo en aquellos casos en los que el valor estimado o el valor referencial de algunos contratos no superen los 5 millones de soles, las partes podrían someterse a un arbitraje. Sin embargo, esos criterios con la nueva ley han cambiado, toda vez que solo deberán las partes someterse a un arbitraje institucional si es que el monto de la controversia, ojo, no superan las 10 UITs. Las 10 UITs. De no superar las 10 UITs, el arbitraje
la controversia podrá someterse a un arbitraje ad hoc. Esto tiene su lado positivo también porque de plano ya la ley está definiendo que las partes puedan elegir, dependiendo del monto de la controversia, si acuden a una institución arbitral o si prefieren seguir el arbitraje bajo la figura de un arbitraje. Pues bien, de otro lado, un cambio que sí hemos advertido que resulta tener en consideración, dado que muchos de los contratos siempre ocurren, cualquier tipo de controversias con las entidades, es el tema de los plazos de caducidad. Como sabemos, actualmente cualquier controversia que surja entre las partes y que no tenga definido un plazo específico en la ley, la norma señala que éstas se podrán someter a arbitraje hasta antes de la fecha del pago final. Sin embargo, este criterio ha cambiado. Con la nueva ley, cualquier controversia que hubiese entre las partes, en donde no hay un plazo específico, como por ejemplo respecto de la conformidad, las controversias relacionadas a la validez, la nulidad, la resolución de contrato, las partes en estos casos sí tendrán un nuevo plazo para someter estas controversias a arbitraje. Y estos plazos dependerán del tipo del objeto del contrato. Si se tratan de contratos de bienes, el plazo que tendrán las partes para someter cualquier controversia serán hasta la entrega final del bien. En el caso de los servicios, será hasta la presentación del último entregable, del entregable final, y en el caso de las obras, hasta la entrega de la obra. Esto llama mucho la atención porque, como sabemos, actualmente, si hay una controversia entre cualquiera de las partes respecto del pago, por ejemplo, no existe un plazo de caducidad para que cualquiera de estas pueda someter a arbitraje la falta de pago incurrida por parte de la entidad. Sin embargo, con la nueva ley, ese criterio ha cambiado radicalmente, porque va a obligarnos, bueno, a nosotros que asesoramos a muchos contratistas del Estado, va a obligarlos a ustedes a iniciar un arbitraje como máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes desde el vencimiento del plazo para el pago. Definitivamente este es un cambio que sí nos llama mucho la atención, toda vez que, digamos, transcurrido el plazo otorgado en la ley, ya no podría exigirse, al menos en la vía de arbitraje, el pago correspondiente de alguna deuda pendiente por parte de alguna entidad. De otro lado, Discúlpame, Katy, una nueva interrupción, discúlpame nuevamente, por estoy de favor. acuerdo. Esto es bien importante porque lo concerniente al plazo de caducidad para iniciar un arbitraje o una conciliación relacionado al pago ha tenido una evaluación de ida y vuelta, ¿no? Porque hace tiempo, antes de la 30225, sí había una regulación similar a la que se plantea en este proyecto de reglamento, es decir, antes de la 30225, que como sabemos entró en vigencia a comienzos del 2016, sí se establecía que, o se estableció que respecto del pago se tenía que iniciar la conciliación o el arbitraje como medio de solución de controversias, como máximo entre los 30 días siguientes al vencimiento del plazo para el pago. Como se dieron cuenta que eso generaba un problema serio, porque pues las entidades se atrasan en el pago, ¿no? Entonces era un doble castigo para el proveedor. O sea, no solo no le pagaban las entidades pese a que le decían, espérame un momento, estoy aprobando el presupuesto, etcétera, sino que vencido el plazo estaba obligado, el plazo para que pague la entidad, estaba obligado el contratista a iniciar el medio de solución de controversias porque si no, luego no lo podía reclamar. Se dieron cuenta de esa deficiencia y se corrigió en la 30225. El problema es que en esta nueva norma se está regresando a antaño, para mal, porque al establecerse que respecto del pago yo solo pueda acudir a arbitraje o conciliación como máximo hasta 30 días hábiles después de que venció el plazo de la entidad para el pago, nos pone en una situación complicada, porque lamentablemente la morosidad en el pago de las entidades es muy frecuente. Entonces, eso va a generar que
existan también con mayor frecuencia arbitrajes respecto a esa índole. Lo que sí se mantiene y que debió corregirse es este plazo de caducidad de 30 días para iniciar la conciliación o el arbitraje respecto a la falta de aprobación de la prestación, lo cual también es otro problema, sobre todo en los contratos de ejecución periódica, en los contratos donde se hacen entregas mensuales. Esta disposición obliga a que la entidad tenga que emitir las conformidades mes a mes, pero como sabemos muchas veces, sobre todo en bienes, estas conformidades son internas, ¿no? No las comunican al proveedor. En servicios sí se comunican, pero en bienes normalmente no se comunican. Entonces, cuando nosotros requerimos el pago, nos dicen, no, es que todavía falta la conformidad. De acuerdo a la norma, tendríamos que iniciar la conciliación o el arbitraje dentro de los 30 días siguientes al que vence el plazo de la entidad para dar la conformidad, que como sabemos son 7 días y como máximo 15 actualmente. Eso me parece, nuevamente, genera la litigiosidad. Lo bueno de esto es que dentro de todo lo malo hay algo bueno, sí, es que expresamente la norma, este proyecto de reglamento, espero que eso quede así, sí establece que la falta de pago dentro del plazo genera responsabilidad administrativa en los funcionarios, cosa que no indicaba antes. Y que incluso si es que el proveedor activase algún mecanismo por por ese retraso, ello es considerado como falta grave para el funcionario. Eso es lo bueno, porque tal vez por esa vía, por la vía de la presión que va a recaer en el funcionario, de su atraso, que hoy en día, lamentablemente, como sabemos, y tenemos muchos casos, sobre todo en Senaris y en salud, de años, sobre todo desde la pandemia para acá, de atraso en los pagos, sí generaría responsabilidad administrativa en los funcionarios y eso nos daría la posibilidad de tener mayor presión. Claro, alguien me puede decir, no seas tan optimista porque si el funcionario que se retrasó en el pago salió de la entidad, el nuevo va a decir, bueno, no es mi problema. Bueno, es cuestión de día a día, ¿no? Solo lo queremos dejar sobre la mesa para que lo tengan en cuenta. Gracias, Catherine. Disculpa la interrupción. No descuida. Sí, esos eran los dos últimos temas que estaban asociados a los plazos de caducidad. A continuación, respecto del régimen de sanciones e infracciones, es importante traer a colación lo siguiente. Sabemos que aquellos contratos que son menores a 8 UITs no les resulta aplicable la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Sin embargo, actualmente, pues, sí se establece un régimen de sanciones e infracciones bajo algunos supuestos para este tipo de contrato. No obstante, la nueva ley recoge nuevos cambios que sí deberían tener en consideración, dado que muchos de ustedes seguramente contratan por montos menores a 8 UITs. ¿Cuáles son estos cambios? Vemos que se han incluido dos nuevas infracciones. La primera de ellas nos llama mucho la atención porque ahora se va a inhabilitar temporalmente para contratar con el Estado por no menos de 6 meses ni más de 24 meses si se ocasiona que la entidad resuelva el contrato, contratos menores a 8 UITs. Este supuesto no estaba considerado o no está considerado en la norma actual, pero con la nueva ley va a ser materia de sanción. Asimismo, otro supuesto que esta vez ya no va a acarrear una inhabilitación, sino va a acarrear una multa, es el negarse injustificadamente a cumplir obligaciones con posterioridad al pago. Lo curioso en este caso es que si bien la multa no va a ser no va a ir entre el 5 y el 15% como actualmente ocurre para otros tipos de casos, otros tipos de infracciones en estos casos, es que se ha disminuido el porcentaje de la multa o se va a disminuir, pero esa disminución solamente va a ocurrir si se trata de la primera o la segunda infracción que se cometa en los últimos 4 años. De no ser así, si hubiesen más de 2 infracciones o sanciones o multas, perdón, en los últimos 4 años, se les aplicará una inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor
de 3 ni mayor de 12 meses. Esta misma sanción, esta misma multa también será aplicable, por ejemplo, para suscribir contratos sin inscripción vigente en el RNP o suscribiendo contratos por montos mayores a la capacidad libre de contratación. Vemos también en otros supuestos de infracción que favorablemente se ha reducido el periodo de la inhabilitación temporal para contratar con el Estado. Actualmente, la norma prescribe que se deberá inhabilitar temporalmente para contratar con el Estado por un periodo no menor de 3 ni mayor de 36 meses cuando se contrata con el Estado estando impedido para ello o cuando se presenta información información inexacta a las entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores, al OCE o a Perú Compra. Sin embargo, esta inhabilitación será reducida con la entrada en vigencia de la nueva ley de 36 meses como máximo a 24 meses, pero será incrementada el periodo mínimo de 3 a 6 meses de inhabilitación temporal. Finalmente, en este régimen, sabemos pues que si se presenta documentación falsa o adulterada, el tribunal puede inhabilitar temporalmente para contratar con el Estado por un periodo no menor de 36 y no mayor de 60 meses. Vemos que el cambio favorable en este supuesto, en este tipo de contratos, es que se va a aplicar en adelante un periodo no menor, en este caso, de 24 meses. Es decir, se ha reducido el tope mínimo establecido en este caso para esta sanción. Pues bien, en el caso de del régimen de infracciones y sanciones en aquellas contrataciones en general, también vemos cambios favorables y desfavorables. Actualmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado viene aplicando multas por un rango no menor de 5 ni mayor de 15 del precio de la oferta o del monto del contrato, si el postor, participante, el contratista, por ejemplo, desiste o retira injustificadamente su propuesta, si el contratista incumple injustificadamente con perfeccionar el contrato, si se suscribe o se subcontrata, prestaciones sin autorización o superando el porcentaje permitido, o si se suscribe contratos sin contar con RNP. Sin embargo, este porcentaje de la multa, con la entrada en vigencia de la nueva ley, se ha reducido. Pero únicamente vemos que este cambio favorable de reducción solo aplicará si es que se trata de la primera o la segunda infracción cometida en los últimos 4 años. Si se tratase de la segunda sanción impuesta por alguno de estos supuestos, lo que corresponderá al tribunal es aplicar una inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 3 ni mayor a 12 meses. Entonces, este es un cambio negativo ante la comisión de cualquiera de estos tipos de infracciones. Finalmente, se ha trasladado una de las infracciones que actualmente vienen siendo sancionadas con inhabilitación temporal para contratar con el Estado a este nuevo régimen de sanciones de multa. ¿Cuál es esta infracción? Es el negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones con posterioridad al pago. Toda vez que con la entrada en vigencia de la nueva ley, ya no se aplicará una inhabilitación temporal para contratar con el Estado si es que se comete como una primera o segunda infracción en los últimos 4 años, dado que en este caso se aplicaría una multa, y solo se aplicará una inhabilitación temporal, como veíamos previamente, si es que el contratista tuviese más de 2 sanciones en los últimos 4 años. Bien, vemos también que se han incorporado 2 nuevos supuestos en este régimen de infracción. Estos son el elaborar expedientes técnicos en obra con deficiencias, con información equivocada, siempre que se genere algún retraso en la ejecución de la obra, o también se lleve a cabo supervisiones negligentes de las obras que perjudiquen económicamente a la entidad. Estos 2 nuevos supuestos traerán consigo la
posible inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 6 ni mayor de 18 meses, pero en caso de reincidencia, la norma 1 lo define el rango de reincidencia, pero señala que en caso de reincidencia será una sanción no menor de 12 meses ni mayor de 18. Lo llamativo en este nuevo régimen, dentro de este rango de sanciones, vemos que se ha trasladado una infracción que antes, o que actualmente, perdón, se le aplica una multa que va en un rango de no menor de 5 ni mayor de 15, que es el supuesto de infracción del perfeccionamiento del contrato luego de notificada la suspensión o la recomendación de nulidad por parte del OCE o la de la nulidad por parte del tribunal. En este caso ya no será considerada la aplicación de una multa, sino de una inhabilitación temporal para contratar con el Estado por este rango no menor de 6 ni mayor a 18. Pero lo que es importante y tal vez favorable para ustedes es que señala la ley que el tribunal podrá otorgarle al infractor la opción de pagar una multa cuando se cometa cualquiera de estas tres infracciones, pero siempre que se trate de la primera o la segunda sanción impuesta en los últimos 4 años o que el plazo de la sanción sea igual y menor a 8 meses. Solo en esos casos el tribunal podrá evaluar y decidir no aplicar la inhabilitación temporal para contratar con el Estado y imponerle una multa económica que vemos que entenderíamos que oscilaría entre los 3 y el 3 y el 10% del monto de la oferta económica. Pues bien, por último, vemos también que han variado los rangos de imposiciones de la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado en los siguientes supuestos. Actualmente, el tribunal inhabilita temporalmente para contratar con el Estado por un rango no menor de 3 ni mayor a 36 meses cuando se contrata con el Estado estando impedido para ello, cuando se ocasiona que la entidad contratante les resuelve el contrato. Asimismo, cuando no procede, por ejemplo, el saneamiento de vicios ocultos en la prestación a cargo, o cuando se presenta información inexacta a la entidad, al tribunal, al RNP, al OCE o a Perucom. Sin embargo, ahora, o en adelante con la aprobación de la nueva ley, se continuará con la inhabilitación temporal para contratar con el Estado, pero el rango será no menor de 6 ni mayor a 24 meses. Vemos que resulta que este cambio se encuentra en un punto medio, porque si bien ha disminuido el tope máximo de meses para la imposición de esta sanción, pasando de 36 a 24, se ha incrementado del mínimo de 3 a 6 meses. Situación similar ocurre en el caso de la infracción cometida por presentación de documentos falsos o documentación adulterada. Actualmente, el tribunal sanciona este supuesto con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de 36 meses ni mayor a 60 meses. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva ley, se ha reducido el tope mínimo de la sanción. En este caso dejará de ser 36 meses y será 24 meses y se ha mantenido el tope máximo de 60 meses. Algo que aún se mantiene es que el contratista podrá ser inhabilitado definitivamente si es que en los últimos 4 años se hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal para contratar con el Estado, que en conjunto sumen 36 meses. Esto se ha mantenido, pero es importante tener en consideración si es que se cometiese alguna de estas infracciones. Finalmente, una novedad que es importante comentar en este foro es el siguiente. Se ha dispuesto en la ley que el tribunal podrá sancionar en estos últimos 2 supuestos de presentación de información falsa o documentación
perdón, información inexacta o documentación falsa o adulterada, el tribunal podrá sancionar por debajo del mínimo de la sanción, es decir, por debajo, en el caso de la documentación, presentación de documentación falsa, por debajo de los 24 meses, y en el caso de información inexacta, por debajo de los 6. Ello estrictamente cuando concurran los siguientes supuestos. Cuando el infractor demuestre que la información falsa o la documentación falsa o adulterada ha sido entregada por un tercero distinto a él. Asimismo, cuando ha actuado, por ejemplo, con debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o de la información presentada, y cuando ha iniciado las acciones legales correspondientes para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. Sin embargo, seguramente, Carlos, si gustas, podrías participar. Sí, Katy, gracias, gracias. Sí, en líneas generales, el régimen de sanción, en líneas generales, ha reducido las sanciones, es decir, las ha vuelto menos drásticas, ¿no? El tiempo de aplicación de sanción es menor, en líneas generales, mayoritariamente. Y de otro lado, adicionalmente, al establecer esto que justamente estamos viendo en este momento en la lámina, la posibilidad que el Tribunal del OCE aplique sanciones por debajo del mínimo, no solo para el caso de presentación de documentación inexacta, sino también para el caso de presentación de documentación falsa o adulterada. Eso es muy importante, ¿no? Porque adicionalmente a que se reduce el mínimo en el caso de documentación falsa o adulterada, como decía Catherine, el rango mínimo actual son 36 meses, 3 años. En el reglamento se establece 2 años, o en la ley, perdón, se establecen 2 años. Entonces hay una disminución del mínimo, pero adicionalmente se da la posibilidad de que se reduzca aún por debajo de los 2 años, que no sabemos si será un año o si serán 18 meses, pero ya nos da esa posibilidad de, en el hipotético y negado caso que estemos en un supuesto de presentación de documentación falsa o inexacta, que la sanción no sea tan severa, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, es bien importante que concurran estas tres condiciones, por lo cual yo creo que sí es algo, sé que para bienes la presentación de documentación falsa o inexacta no es tan frecuente, pero para el caso de servicios, lamentablemente sí, no porque el proveedor lo quiera, sino que a veces se ve sorprendido por información que le presentan sobre todo el staff profesional que propone la propuesta. Que no necesariamente es staff de la compañía, sino que para determinado proceso de selección te piden ingenieros, arquitectos o cualquier otra profesión con un número de experiencia importante, con determinados títulos o determinadas capacitaciones. Entonces, esa información es donde de manera más frecuente se aprecia la presentación de documentación inexacta o de plano falsa o adulterada. Y en consecuencia es ahí donde se debe poner mucho énfasis en dejar constancia que esa información la presenta, como dice la lámina, un tercero. Eh, que acá hay una discusión si el tercero puede ser el trabajador o no. Yo diría, si es el trabajador antes de que fuese contratado como trabajador, es un tercero, no hay duda. Pero si la proporciona un trabajador cuando ya tiene la condición de trabajador, yo ahí sí tengo mis serios reparos. Pensaría que no se cumpliría la condición de tercero, pero vamos a ver cómo lo interpreta el OCE. Pero en cualquier caso, donde sí queda claro que sería un tercero es si, por ejemplo, la información la proporciona o pasa por el tamiz de un headhunter, ¿no? Ahí sí. Entonces creo que esa es una práctica que sí debería promoverse para filtrar justamente y tratar de evitar en realidad cometer estos supuestos de infracción, pero y si no se pueden evitar su comisión, al menos tener la posibilidad de que la sanción no sea tan severa como es actualmente y como incluso es en la nueva norma, solo que con sanciones más reducidas.
y adicionalmente indica actuar con la debida diligencia, ¿no? Que es un concepto un poquito amplio y de repente no tan preciso, pero que creo que se podría acreditar si es que demostramos que se hicieron las consultas con el emisor del documento, del certificado de estudios, de la constancia de trabajo, si se hicieron las consultas y se obtuvo respuestas de ellos, o aún no obteniéndolas, que se hizo una reiteración acerca de la consulta para determinar que dicha documentación realmente fue emitida por quien dice que la emitió y que su contenido corresponde con la realidad. Eso es bien importante y es algo que sugerimos empiece a ser implementado desde ya. O sea, no podemos esperar a que la nueva norma entre en vigencia, sino que hay que estar preparados para ello. Cuando presentemos un staff profesional, sobre todo con personas que no forman parte de la compañía y que nos van a proporcionar documentos que acrediten sus estudios o documentos que acrediten su experiencia, necesitamos que esa información esté claramente demostrado que ha sido proporcionado por un tercero y que demostremos adicionalmente que hemos actuado con la diligencia para verificar que su contenido sea veraz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, el último, iniciar las acciones legales, eso es algo que siempre se hace por un tema sobre todo de cuidado en el ámbito penal, pero bueno, es algo que también este proyecto de reglamento está recogiendo para poder tener el beneficio de tener una sanción por debajo del límite legal. Muy bien, Katy, gracias. Gracias, Carlos. Y finalmente, bueno, vemos que se ha mantenido, pero es importante traerlo a colación también acá en esta exposición, el plazo de prescripción de las infracciones. Sabemos que cualquiera de las infracciones descritas previamente prescriben a los 4 años de cometida la misma, con excepción de la infracción relacionada a la presentación de documentación falsa o adulterada, que prescribiría a los 7 años de cometida la misma. Bien, siendo todo esta la exposición, quedamos atentas a cualquier duda o consulta que pudiesen tener al respecto. Muchas gracias. Si tuviesen, por favor, alguna consulta para aprovechar estos últimos 8 o 9 minutos que nos quedan, encantados. Si no es así, damos por terminada la sesión. Sí, tenemos algunas preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Si quieren hacer más preguntas, los asistentes pueden hacerlo ahí. No sé si la pueden leer, Carlos, o desean que la lea yo. Y sí, sí, podíamos ver, pero más que unas preguntas, de repente comentarios, ¿no? Veo de Francisco Marsal Ujú. que nos decía que eh, fundamentalmente que hay familiares de congresistas, bueno, funcionarios del Estado en general que contratan con el Estado, tanto ellos o las empresas donde se desempeñan, y pasados meses la Dirección de Riesgos del OCE de oficio solicita a la entidad el sustento de la contratación. Sí, sí, es cierto. Es decir, esta información de la FUP o de la ficha única de proveedores lo que busca es evitar que se suscriban y se empiecen a ejecutar contratos en los que el proveedor haya tenido impedimento para contratar con el Estado y evitar estas nulidades, ¿no? Como bien dice Francisco, evitar que el contrato tenga un año de ejecución y que recién salga a la luz que la empresa tenía como representante legal al hermano del congresista o del ministro. Y entonces eso genere la declaratoria de nulidad del contrato, además previo procedimiento para ello, ¿no? Donde le piden que haga sus descargos y demás, y se frustra el contrato. Entonces, claro, esta norma o esta información de la ficha única de proveedor que va de la mano con tener actualizada los supuestos de impedimento de cada proveedor, lo que trata de evitar es justamente eso, ¿no? Que se produzca la suscripción y ejecución de un contrato con impedimento. Digo trata de evitar, porque definitivamente es imposible que lo evite
completamente, dado que si no está actualizada la ficha única, pues ahí el filtro no va a lograr su cometido, ¿no? Podría yo tener una empresa y estar en el supuesto de impedimento y justamente no la actualizo porque si la actualizo caigo en el impedimento y la dejo así para que no aparezca que estoy en un supuesto impedimento y de esa manera evito que el impedimento me impida firmar el contrato. Se puede seguir presentando, pero creo que esta información va a ayudar a reducir el número de contratos de proveedores con impedimento, no a evitarlos. Sí, después, Pronis usa G2G, sí, sí, es cierto. Es que el G2G en realidad es una contratación que está fuera del marco de la ley de contrataciones del Estado y como sabemos, está enfocado en que el proceso de selección sea para seleccionar a un Estado que va a ser el responsable de la ejecución del contrato y este Estado luego contrata a diversos proveedores de su país o incluso de otros países para que lleven a cabo la ejecución de la obra, ¿no? Pero les decíamos, ¿no? Y nuestro comentario iba enfocado a que estos contratos estandarizados, que son copia de modelos de otros países, no estamos en contra de ello, pero lo que nos preocupa es que podrían contener terminología o incluso frases completas, como son contratos estandarizados, que no resulten aplicables de manera clara al caso en concreto, ¿no? O cuya redacción no termine siendo del todo clara para los que somos de habla hispana. Después, bueno, tenemos otra consulta que dice, ¿cuál es el término correcto de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual? Lo que ocurre es que, fíjate, Lisette, son dos tipos de causales de infracción, ¿no? Una es la de presentación de documentación con contenido inexacto, o que en términos reducidos se dice documentación inexacta cuya sanción es menor a la prevista para el otro supuesto que es presentación de documentación falsa o adulterada, es un supuesto distinto, ¿no? El de presentación de documentación con información inexacta, actualmente el rango de sanciones va desde 3 meses hasta 3 años. Mientras que en el caso del otro supuesto, que es presentación de documentación falsa o adulterada, la sanción de inhabilitación va como mínimo 3 años y como máximo 5 años, pero ya hemos visto de la exposición de Catherine que esos rangos se han movido un poco en ambos casos, ¿no? Pero son supuestos distintos, ¿no? Mientras que la información inexacta es yo tengo el documento y que sí ha sido emitido por quien dice que lo emitió, solo que dentro de él se encuentra información que no se condice con la realidad. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo dentro de una, un certificado de estudios digo o de estudios no, de trabajo, que trabajé en determinada institución 5 años, cuando en realidad solo trabajé 3. Entonces, en ese documento tiene información inexacta. Información falsa sería si es que yo nunca trabajé en esa institución e hicimos un certificado diciendo que trabajé, voy a decir cualquier cosa, en el OSI, 2 años. Y que ese documento es un documento que se ha hecho de manera fraudulenta y ese es un documento falso. O adulterado, que es equivalente a falso también en cuanto al rango de sanción, se da cuando yo sí tengo el documento, imaginemos un documento, una constancia de trabajo en salud, solo que adultero el tiempo en que estuve ahí, ¿no? En vez de los 7 años que trabajé en salud, pongo que trabajé 17 años, ¿no? Para acreditar más experiencia. O le agrego actividades que en realidad no hice, ¿no? Estaba en el documento original que hice la actividad A y la actividad B, y yo le puse la actividad A, B, C, D y F, por decir cualquier cosa. Ese es adulterar. Entonces, se trata de dos supuestos distintos, ¿no? Y finalmente Edgar nos pregunta
si en su consideración creen que el OCE está adoptando criterios y teorías subjetivas al establecer estas tres condiciones para penalizar por debajo del mínimo, o se está cambiando el criterio objetivo de hoy. ¿Es más justo? En realidad creo que sí hay un viraje, fíjate Edgar, creo que lo hemos conversado anteriormente, hay un viraje, no sé si ligero, pero viraje al fin, en tener criterios subjetivos, ¿no? Yo creo que igual la responsabilidad sigue siendo objetiva. Y tal es así que no es que me eximan de responsabilidad si yo acredito que no he tenido la intención de presentar el documento con información inexacta o el documento falso o adulterado. No es que me eximan de responsabilidad, pero sí la disminuyen. Entonces, en esa disminución, en ese atenuar del rango de la sanción, sí se están aplicando criterios subjetivos, lo cual a mí me parece positivo, porque en realidad, a ver, en el ámbito penal, ya me salgo ahorita de la norma de contrataciones, como sabemos, se aplica el criterio subjetivo para casi la totalidad de casos, ¿no? Hay algunos tipos penales que no se aplica el criterio subjetivo, que está enfocado a la intencionalidad en causar el daño, en cometer ilícito. En este caso, de la norma de contrataciones se mantiene el criterio objetivo, pero creo que para atenuarlo sí están acudiendo a criterios subjetivos que me parece correcto. Bien, eso es todo. Si alguien tiene alguna consulta, no sé si Alonso podemos abrir el micro, ya nos queda un minuto antes de cerrar, o si no, damos por terminada este webinar. No, como comento, si tienen alguna duda más, se pueden contactar por correo con ustedes. Y nada, muchísimas gracias. Ok, no tenemos micro abierto, ¿verdad? No, no. Ya. Bueno, entonces, eso es todo. Espero realmente que podamos o les pueda ser de utilidad nuestra presentación de hoy. Estamos atentos a sus consultas en los correos que ustedes ya conocen, y para cualquier tema vinculado a la normativa de contrataciones, Alessandra, Catherine y quien les habla, Carlos, y el resto del equipo que no ha participado de esta charla, también gustosamente estamos atentos para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.